Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, un Shabbat que se está presentando aquí frío, bastante frío, pero muy contentos de poder entrar a sus hogares en este capítulo 2 de Habacuc que vamos a compartir con todos ustedes en un día que es el Día de la Mujer internacionalmente. Yo estoy a favor de fiestas como esa porque hacen de concienciación. Esas fiestas sí me parecen bien porque no son nada idolátricos a mi parecer, puesto que lo que hacen más bien es concienciar. Concienciar, por ejemplo, esta mañana veía yo a una tertuliana, a una intelectual, escritora que iba a un programa de tertulia y decía algo muy interesante. Contaba que ella se dio a un trabajo de documentación para defender la visión femenina ocultada a lo largo de la historia. Se han estado ocultando visiones, enfoques femeninos y lo que ha preponderado pues son los enfoques masculinos, que es una disparatada. Lo que el enfoque masculino ha sido una salvajada, una disparatada. Carente totalmente de ética, ¿verdad? La ética vienen a aportarla sobre todo las mujeres. Y contaba esta intelectual, acertadamente, que Darwin dejaba constancia en sus escritos de que la mujer era inferior al hombre por tal o cual postura craneal. O sea, que biológicamente era inferior al hombre. Biológicamente, y él entendía que al ser el cerebro o la masa gris más pequeña, entendía que era más tonta que el hombre, ¿no? Entonces, claro, con tales precedentes, pues claro, las mujeres ahora lo tienen más fácil a la hora de despertar. ¿Por qué? Porque no tienen más que pensar, hemos estado en manos de retrasados mentales. Y a partir de aquí la historia se crea totalmente nueva, se escribe totalmente nueva con el enfoque feminista, porque el enfoque de macho alfa, de cazador, ha sido devastador para lo que es la cognición humana. Auténticos retrasados mentales al mando de las tendencias, las modas, las corrientes, las literaturas y las filosofías. Entonces, les toca más fácil a las mujeres despertar que a los hombres, yo creo, a mi parecer, ¿verdad? Entonces vamos ya a entrar con Habacuc, luego vamos a contar otra cosa también en torno al feminismo muy interesante que está teniendo lugar en España, que va a venir a colación con lo que vamos a ir leyendo. Habacuc, capítulo 2, dice, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Esto lo dice Habacuc. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces aquí Habacuc dice que va a subir a su torre de vigilancia, que es un lugar atalaya, pero no físico, sino espiritual. Dice, y montaré guardia, es decir, esperaré en él, ¿verdad? De hecho, en el verso posterior dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor, ¿verdad? Habla de paciencia en el Señor y habla de colocarse en una postura atalayante, ¿verdad? De elevación. Aquí está hablando de elevación de espíritu, porque para entender el plan del bendito sea es necesaria la elevación de espíritu. Por eso dice en la escritura relacionada en Salmos 24:4, nos dice así, nos dice, el de manos limpias y corazón puro. La pregunta que hace aquí en el Salmo, en el precedente, dice, en el verso precedente, dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Un monte es elevación, ¿verdad? Igual que aquí pide se hace propósito el profeta de subir a la torre de vigilancia. Bueno, pues es lo mismo, es un monte, es una elevación de espíritu. Dice, ¿quién heredará tu monte Kadosh, tu monte santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma, es decir, el que no ha elevado su alma, dicen otras versiones, a la falsedad ni ha jurado con engaño. Entonces esa es la elevación de espíritu.
no alzar tu alma, no elevarte a cosas vanas, sino a rechazar el engaño y la falsedad. Y luego también hay otro verso correlativo a este que se encuentra en Ezequiel capítulo 3, capítulo 3, verso 17. Nos dice así, dice, me ha salido, vamos a elegir en español, aquí está ya, 3:17 del libro de Ezequiel. Dice, en el 3:17 del libro de Ezequiel, dice, Hijo de hombre o ser humano, te convierto en vigía de Israel, en atalaya de Israel. ¿Cuándo te puede convertir Elohim profeta potencial? ¿Cuándo te vas a convertir en vigía, en atalaya? Cuando consagres tu vida a rechazar la falsedad y el engaño, como emitía el Salmo 24 que hemos estado leyendo. Entonces dice, ser humano, te convierto en vigía de Israel. Cuando me oigas hablar, les darás la alarma de mi parte. Ahí es cuando te conviertes en un atalaya. Entonces, pues eso ratifica, ¿no?, lo que está diciendo aquí Habacuc. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Entonces el Señor me dijo, 2 puntos. Esto de que el Señor le dijo no es necesariamente que oyera la voz justamente después de hablarle él al Señor, sino que es un proceso de vida. Le responde en todo, le responde una voz contundente en lo que vive, en la vivencia, en la experiencia. Entonces dice, el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Aquí habla, ¿verdad?, como esa carrera de relevos. Uno porta el mensaje, lo da un profeta. El profeta se lo da al siguiente profeta o atalaya, que se eleva para rechazar toda falsedad y engaño, y así se van juntando las generaciones y el mensaje se hace extensivo. Dice, esta visión es para un tiempo futuro, o sea que va a hablar de los tiempos futuros. Saben ustedes que los tiempos futuros, el Aharit Hayomim, empieza desde la muerte y resurrección del Mashiach en adelante, hasta nuestros días, ¿verdad? Dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará, no se tardará. Es decir, que será todo un proceso, no se va a tardar, cuando quieran acordarse se habrá introducido. Dice, mira a los altivos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. La altivez o el orgullo malentendido es lo contrario a la atalaya que rechaza el engaño, ¿verdad? La atalaya que rechaza el engaño precisamente se eleva a causa de desechar el engaño y la falsedad. Pero el altivo es al revés. Dice que el altivo confía en sí mismo y sus vidas están torcidas. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Es decir, el pecado del altivo no es que confíe en sí mismo. El pecado del altivo es que confía en sí mismo, aunque su vida está totalmente torcida. Ese es el pecado del altivo. ¿Por qué? Porque no se eleva en desechar el engaño y la falsedad, sino que lo admite. Pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fidelidad a Dios, dice esta versión. Esto es un clásico, está incluso reflejado en el Nuevo Testamento, y esto se habla mucho de este verso, lo que son pues gente que luego repudia de la Torá o del Antiguo Testamento, pero que esto se dice aquí en Habacuc. Dice, el justo por su fe vivirá. ¿Cómo es que el justo vive por fe?
porque no confía en sí mismo a causa de que su vida no está torcida. O sea, como su vida está recta, la confianza que tienen en sí mismo es limpia, porque su vida no está torcida. Eso les ocurre ¿a quién? A los justos, que viven por fe. Esa fe es integridad, es una disposición. No es por cumplir esto o esto o esto, sino por cumplirlo todo en integridad, en un propósito entero. Dice, la riqueza es traicionera, que lo que dice en verdad es el vino es traicionero. El vino es un estado alterado de conciencia, porque el altivo, como no quiere elevar su vida, porque no quiere rechazar la falsedad y el engaño y quiere vivir con la falsedad y el engaño, lo que procura son estados alterados de conciencia, es decir, engañadizos y vaciadizos que precisamente le hagan equivocarse y le hagan errar acerca de sus propios pensamientos, porque no quiere elevar su vida, no quiere salir del engaño, entonces prefiere estados alterados de conciencia, recurre a las drogas. En otras palabras, y a las drogas, a la adrenalina, a las hormonas y a tantas cosas que hay, ¿verdad? Sustancias extrañas que se meten, pero por tal de no reflexionar. Por tal de no reflexionar y elevar tu vida desechando el engaño, porque no quieren desechar el engaño. Por eso no se pueden elevar. Y si se elevan es en una confianza en sí mismo torcida totalmente, porque sus vidas están torcidas, están serpenteantes, por lo cual no es algo vertical, sino que es algo serpenteante, ¿verdad? Dice, la riqueza es traicionera o el vino es traicionero y los arrogantes nunca están tranquilos. Ahí está, la altivez. Por eso buscan estados alterados de conciencia, precisamente, porque nunca están tranquilos. Buscan la tranquilidad a partir de los estados alterados de conciencia. Por eso recurren a las drogas. Solamente se sienten calmos en las drogas. Abren la boca tan grande como una tumba. ¿Por qué? Porque cada vez que hablan es para hablar muerte. Es pesimismo todo lo que tienen. Es tóxico todo lo que tienen. Entonces abren la boca tan grande como una tumba. Y más cuando se ponen a hablar de enfermedades. Todas las enfermedades te las nombran. Pero todo es a fin de apabullar al otro, para que le sirva de órdago al otro. Pero la tumba está en ellos, en su boca de ellos. ¿Verdad? Es tremendo. Dice, y como la muerte nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque se vuelcan a la muerte. Nunca tienen bastante de enfermedad, de muerte, de dolor, y todo lo que hablan va en torno a eso. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Aquí ya te va dando un retrato, Habacuc, de lo que es el hombre postrero, el hombre inicuo que se habría de levantar, antropos anomos, anti-Torah, anti-ley, dícese todas estas religiones que se han levantado supuestamente monoteístas, pero desechando la Torah. Y entonces dice que en su avaricia, porque querían abarcar todo lo que era monoteísta y de las mismas creencias, por ejemplo, el cristianismo quiso juntar en Occidente toda la creencia en Jesucristo, el judaísmo, Hashem, el Islam hizo lo mismo, ¿verdad? Quiso juntar naciones. Esto es un procedimiento de aquel que se desvincula de la Torah, de que tiene la Torah como cosa extraña y que lo que quiere es avarientamente llegar a mucho. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Entonces, una nación de esas religiones fueron amontonando invasiones a otras naciones por la avaricia de ese hombre anti-Torah. Claro, de ese hombre anti-Torah. Ese es el avaricioso. Ese es el avaricioso de territorio. Ese fue. El verdadero creyente no. El verdadero creyente no. El verdadero creyente sabe dónde está, como va a acabar diciendo Habacuc, dónde está el templo del Señor, verdaderamente. Ahora verán. Dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Esto ha pasado, ¿verdad? Se está cumpliendo. Los cautivos se están burlando del mismo sistema.
lo que tenía yo para contarles en este Día de la Mujer. Ahora resulta que los del ejército están diciendo que los hombres del ejército que son heterosexuales, que tienen hasta sus parejas mujeres, quieren ahora recibir pagas porque dicen que son lesbianas y quieren recibir pagas de mujeres por estar en el ejército y remuneraciones, perdón, en torno a que se sienten mujeres y se están atrapados en cuerpos de hombre. Claro, ¿qué hacen? Buscarle las cosquillas al sistema. Le buscan la vuelta y quieren sacar provecho. Entonces dicen que son lesbianas, claro. ¿Cómo no van a ser lesbianas si les gustan las mujeres, si son hombres? A la verdad. Bueno, pues toda esa polémica se ha levantado aquí en el ejército, está España con eso espantada y claro, mientras que hay travestis que sí han sufrido porque se han tenido que someter a tratamiento hormonal, se han tenido que someter a aberraciones de críticas, ¿verdad? A insultos aberrantes por parte de esa sociedad de los 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras esos sí han sufrido, pues ahora estos quieren sacar ventaja cuando han visto que es provechoso decir que te cambias el sexo y que te sientes mujer. ¿Por qué? Porque el gobierno no es quien para decir, mira, no vamos a tratar a nadie de mujer atrapado en el cuerpo de un hombre a menos que por lo menos se someta hormonalmente y sea distinguible que se esté sometiendo ya hormonalmente, ¿no? Como no tienen criterio ni para eso, pues de ese vacío legal se están aprovechando esos listillos. Ahora, yo es que ni tengo en contra nada del feminismo, ni tengo en contra nada de esta gente que es, al final, gente profana, se tienen conversaciones profanas en el ejército o en la policía, y entonces pues crean un modo de actuación para sacarle partido al sistema, ya está. Yo eso lo entiendo. O sea, no es que me espanto ni nada, ni me parece, no se me pone el vello de punta, ni mucho menos. Entiendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tampoco voy a ser yo quien clame al cielo por eso, ni mucho menos porque entiendo lo que es lo que se está dilucidando ahora mismo en la sociedad. Entonces dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo qué aflicción les espera, ladrones. A esos políticos. Ladrones, ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos ¿por medio de qué? Por medio de la extorsión. Por medio de la extorsión. Claro, la política empezó ya de por sí, cuando empezó con extorsión. ¿Por qué? Porque lo estamental del ejército y de la policía se creó para darte seguridad, porque todo era un bandidaje, ¿verdad? Entonces, a cambio de tu seguridad te cobraron los impuestos. ¿Eso qué es? Extorsión. Empezó desde el principio con extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esa extorsión? Dice, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Se pregunta el profeta. De repente tus deudores tomarán medidas. Ahí está, el propio sistema, ¿verdad? El engaño, la mentira se vuelve en contra del propio sistema mentiroso. Dice, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Ahí está. Debido a que saqueaste muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Ahí habla del modo de actuación que tuvo esa bestia de Antropos Anomos que se ve reflejada en Apocalipsis 18:7. Dice en Apocalipsis 18:7, cuanto ella sea glorificado, es lo mismo que está diciendo aquí Habacuc, dice, cuanto ella sea glorificado, nos incita, el bendito sea incluso, o incita al mundo, dice, cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, está hablando de la potencia religiosa del mundo, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto.
Entonces dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Dinero de armas, dinero de profilácticos, dinero de drogas, incluso, blanqueo de dinero, blanqueo de capital, Banco Ambrosiano y tanto que se está destapando, ¿verdad? Dice, ¿crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? El nido familiar, ¿verdad? Nos dice también los profetas, dice, si en las estrellas del cielo pusieres tu nido, de ahí te bajará el bendito sea, ¿verdad? Dice, sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Y el nombre que hizo fue porque supuestamente estaba con las cosas del bendito sea. Por eso se hizo un nombre. Por eso se hizo un nombre respetable. Pero resulta que, por su procedencia, dice, deshonraste tu nombre y te costó la vida, por causa de los asesinatos que cometiste. Es tremendo. Dice, hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. Es decir, es que nada te quiere. Has entrado en conflicto con el universo por ser antropos, anomos, por sembrar ese modelo en el mundo de gente antitorá, y a favor de un sistema que abraza y no se eleva, por eso no se eleva, porque abraza el engaño y la mentira. Y dice, ¿qué aflicción te espera a ti, que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Ahí está, de ahí sacan para construir, del crimen y de la corrupción. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Las riquezas de las naciones. Es cosa aparte de la riqueza de Elohim. La riqueza de las naciones, por ponerle un ejemplo, es el hormigón y el cemento, pero las riquezas de Elohim son el oro, la plata, los metales preciosos. ¿Entienden? Hay que saber hacer la diferencia. Porque luego va a seguir diciendo, se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. ¿En qué? En las naciones. Porque al final es una selva de cemento. Dice, así como las aguas llenan el mar, ahí sí va a haber riqueza, esto sí es riqueza. Dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Eso sí es riqueza, señores. Porque nos dice en Proverbios 22:1, nos dice, de más estima es el buen nombre. ¿Por qué afrentó contra su propio nombre? Porque si el nombre se lo hizo por causa de Elohim y luego con su proceder echó por tierra todo lo que se había ganado de reputación buena, ¿verdad? Dice, porque es que resulta que se hizo criminal y corrupto, ¿verdad? Ese estilo de hombre. Dice, de más estima es el buen nombre, ahora sí, que las muchas riquezas. Pero ¿de dónde viene de esto? Del conocimiento. Las riquezas vienen del conocimiento de Elohim. Esas son las riquezas verdaderas. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro, ¿verdad? Ahora, esto es para quien lo entiende, y quien entiende que esto es así no se lo deja usurpar ni se lo deja robar, ¿verdad? Y sabe elevar su vida. Dice, ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de tu desnudez? Esto es lo mismo que en Apocalipsis 18:3 se le dice a la ramera. Dice que estaba ya hastiada vamos a leerlo, porque vamos a utilizar la palabra que en verdad dice. En Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Verdad?
lo que les parecían a ellos deleites, ¿verdad? Que era una orgiástica demencial, donde ya, vamos, se aberraban unos a otros y ya lo que mayor placer proporciona al hombre lo convirtieron en un instrumento cuasi de tortura, ¿verdad? Con la sodomía y todo eso. Bueno, entonces, seguimos avanzando y dice en el verso ya 16, sin embargo pronto te llegará el turno de ser deshonrado, ven, bebe y demuestra tu desnudez. A todas las naciones, está demostrando su desnudez, en el sentido pues, de que están saliendo cada vez más escándalos, ¿verdad? De ese tipo de política y de religión. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado, destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo, cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿A qué se debe entonces proféticamente estos estallidos de violencia por todas partes? Fíjense, qué cosa, ¿De dónde procede anímicamente toda la violencia? Fíjense, 17-16 del libro de Apocalipsis nos dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí está el cumplimiento de lo que te está diciendo aquí Habacuc. Dice, ya en el 18, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Un Dios que ni siquiera puede hablar. Bueno, en los tiempos de Habacuc no podía hablar, ahora ya sí habla a través de la televisión. No sé yo la reacción de Habacuc cuál hubiera sido, pero eso lo estamos viviendo privilegiadamente el pueblo de Elohim de este tiempo. Dice, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera? Despierten y sálvennos. A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Bueno, pero esto le pasa a los ídolos y les pasa a los que fornican con los ídolos, a aquellos que tienen su fe totalmente contaminada, que ni siquiera llega a ser fe. Y es idolatría, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que están vacíos por dentro. Y ya dice en el verso 20, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? En su santo templo. ¿Qué es su santo templo? El cuerpo humano de todos aquellos que se elevan, como empieza diciendo aquí Habacuc, que se elevan, que son atalayas, que son capaces de subir a la torre de vigilancia, desechando el engaño, el error y la mentira, y montar guardia, y allí esperar hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a nuestra queja. Shalom, shalom, bellísima amada del Mashiach. La shalom de Elohim sea sobre ti, la luz resplandeciente de su Torah alumbre tu camino y tu rostro eternamente. Bendición para tu vida. Shabbat shalom, besos y abrazos. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran, ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.